Buenos días y bienvenidos a Francia 24. Hoy la entrevistamos a Ofelia Fernández. Ella es la legisladora más joven de toda América Latina. Tiene 20 años y se volvió una referente de la lucha para el derecho al aborto en su país, Argentina, que está a punto de votar una ley que lo legalizaría. Ofelia está considerada persona de riesgo durante la pandemia y entonces nos recibe virtualmente en su departamento de Buenos Aires, donde está confinada. Hola, Ofelia. Hola, ¿qué tal? Vos empezaste a interesarte en la política muy joven, a los 11 años. A los 15 ya eras la presidenta más joven de la historia del Centro de Estudiantes del prestigioso Colegio Carlos Pellegrini en Buenos Aires, y a los 19 años te convertiste en la diputada de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿de dónde nació y cómo se alimentó tu pasión por lo político? Va a sonar un poco cliché, pero digo, cuando sos niña, tal vez como cruzarte con ciertas asimetrías de la realidad tiene un impacto particular. Yo tengo como mucho la imagen, sobre todo con la problemática de situación de calle, etcétera, de no terminar de comprender dónde estaba la razón de que yo haya podido construir mi vida en una casa, comiendo, etcétera, y que otras personas no. Digo, desde esa cosa tan elemental o instintiva de preguntarse qué había detrás de la realidad como la conocemos. Pero cuando se volvió potente ese compromiso fue cuando entré al colegio y descubrí que contaba con una herramienta para organizar esas ideas, para conocer la historia que hacía a mi contexto particularmente, y empezar a tener compañeros y compañeras, que para mí es el eje fundacional en el cual uno empieza a pasar de tener interés o estar politizado a militar, a ser parte activa de la transformación de la realidad. Entonces, teniendo en cuenta que mi escuela tiene un centro de estudiantes de larga historia, apenas entré ya eso estaba muy articulado y pude adentrarme fácilmente. ¿Y la temática del feminismo cuándo te empezó a interesar? Es muy interesante porque yo ya tenía 2 años o 3 de militancia sin pensar en clave feminista, sin sentir prioritaria esa agenda o incluso sin conocerla. Y abruptamente en 2015, cuando en Argentina se organiza la primera marcha de Ni Una Menos, como un grito, un desahogo por una constancia en los femicidios, en esa movilización que de repente fue completamente masiva y que logró conmocionarnos como a niveles que no esperábamos, fue muy loco cómo de repente mi agenda desde ese momento cambió por completo. Es decir, yo ya tenía articuladas buena parte de mis convicciones, estaba acostumbrada a oscilar en ciertos planos de reivindicación, en lo educativo, en el plano de los derechos humanos, es decir, tenía ya toda una configuración, y repentinamente no solo incorporás nuevos puntos, sino que el feminismo es una perspectiva. Entonces tuve que revisar incluso cómo comprendía las prioridades y las lógicas de la militancia en sí, pero también de las otras consignas que veníamos llevando adelante. Tengo que ser feministas, en definitiva, estar del lado de la historia de que estábamos ese día en esa plaza y de las plazas que iban a seguir de ahí en adelante. Y tu caso es emblemático de lo que acá se llamó la revolución de las pibas, la revolución de las hijas. ¿Nos puedes contar un poquito de esta movilización muy fuerte? En las jornadas de la lucha por el aborto nos dimos cuenta de que lo que daba cuerpo a la movilización eran esas columnas de jóvenes y sus centros de estudiantes, o jóvenes sueltas, que tal vez incluso en muchos casos por primera vez iban a una marcha, por primera vez se adentraban en una causa y por primera vez tenían su símbolo, como lo era el pañuelo. La Revolución de las Hijas es una manera de reconocer la potencia y centralidad de la juventud en la lucha feminista hoy, pero comprendiendo que la historia no empieza cuando entramos, sino que por el contrario es la persistencia de las que fueron tratadas de marginales o de agendas de segunda, siguieron adelante, siguieron intentando y en definitiva construyeron la fuerza y las herramientas para que nosotras nos hagamos parte. Entonces para mí es hermoso porque muestra, si bien pone el acento en las nuevas generaciones, muestra lo intergeneracional del feminismo. Y en el marco de esta lucha feminista, ¿por qué es tan importante legalizar el aborto y terminar con el aborto clandestino? Es un derecho fundamental que además comprende mucho más que el mero derecho al aborto, o al menos en Argentina se construyó
la pelea por el aborto con una integralidad que es el puntapié para además muchas otras conquistas que van a seguir. Digo, porque la pelea por el aborto legal educa, es pedagógica en tanto nos hace pensar, nos hace salir de la lógica biologicista, porque no solo hay mujeres con útero, digamos, ¿no? Y pensar en clave de personas gestantes, es pedagógica en tanto hablamos de que el aborto clandestino mata a las que no tienen recursos, es decir, en la enunciación a favor del aborto hay también una revelación o una puesta en valor de esa desigualdad social de fondo. En la pelea por el aborto aparece la cuestión educativa y la necesidad de la ley de educación sexual integral para ya, digo, formarnos en el consentimiento, en el placer, en el deseo. Este proyecto de ley era una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, cuyo espacio político compartís. Hubiese tenido que tratarse a mitad de marzo, pero con la pandemia fue demorado. Pero cuando volvió a la seminormalidad, acá no estaba más el proyecto en la agenda legislativa y fue necesaria la gran movilización de las organizaciones feministas para recordarle su promesa al presidente. Vos fuiste una de las pocas voces adentro del partido que se alzó para poner presión públicamente. Entonces la pregunta es, en el peronismo, cuyo máximo valor es la lealtad, y aparte siendo tan joven, no es fácil expresar una voz disidente y crítica, ¿no? Y la palabra, incluso lealtad, me parece hermosa, pero creo que es imposible practicar lealtades individuales o unilaterales si no tenemos lealtad con nuestras convicciones, ¿no? Digo, creo que hay que ser coherentes en ese sentido. Entonces no pude evitarlo, porque además espero todo, digamos, de este gobierno. Entonces fui hasta más exigente, más rigurosa. Porque también las excusas que iban apareciendo eran muy estresantes para mí de escuchar porque eran muy tramposas, es decir, no es un momento en el que generar discordia. Bueno, siempre va a generar discordia y ningún derecho de estas características se conquistó intentando moderar esa tensión. Por el contrario, se necesitó la valentía de jugársela y posicionarse firmemente por la ampliación de derechos. No podía no alzar la voz al respecto y sabía que que eran capaces de comprenderlo, por eso hoy lo estamos discutiendo. ¿Por qué crees que la Argentina, siendo tan liberal en otras cuestiones sociales, tiene, por ejemplo, un marco legal vanguardista en las cuestiones LGTBQI, tiene también una ley de género que ya tiene 8 años, pero que sigue siendo una de las más liberales del mundo? ¿Por qué entonces Argentina se resiste tanto a legalizar el aborto? Recordemos que hace 2 años un proyecto similar fue rechazado por el Senado. Los movimientos reaccionarios como tal tienen como condición intentar generar contrapeso. Y fue tal la fuerza que ganó la pelea por el aborto, fue tan grande la expresión de esa pelea, fueron tan grandes las movilizaciones, fueron en tantas partes del país, fue tan contundente el símbolo, lo del pañuelo es fantástico en ese sentido. Que obviamente tal vez su desesperación parece mayor que en otros casos, pero creo que es por esta cuestión de proporcionalidad, en la que no se definen por agendas propositivas, sino por agendas de negativa a las ampliaciones de derechos que buscamos nosotras. ¿Y qué papel juega la Iglesia, tanto la católica romana, siendo el Papa argentino, como las iglesias evangélicas? Sin duda juegan un papel completamente clave para el lobby antiderechos en Argentina. No es que les parece algo menor. No es que moralmente no estoy en contra, pero bueno, que la Argentina lo discuta. Se meten a fondo en intentar impedirlo. Es muy irritante porque, prácticas innegables de esas iglesias como su inserción territorial, demás, terminan siendo también puestas al servicio de maniobras de manipulación. La aprobación de esta ley de aborto podría crear un efecto dominó en el continente. Recordemos que en la mayoría de los países, menos Cuba, Uruguay y el Guyana, el aborto sigue siendo penalizado. Espero que sí. De hecho, ya en 2018 algo que fue muy emocionante es que se armó, y tiene una doble emoción, porque el pañuelo verde en Argentina deviene del pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Mayo, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Es decir, carga con una historia de lucha que se retoma y se convierte en la contemporaneidad en una nueva consigna, digamos, en una nueva búsqueda
que al mismo tiempo se terminó expandiendo en América Latina, llegando a una foto que para mí era alucinante, que es la de todos los pañuelos que se armaron, el pañuelo chileno, el pañuelo mexicano, etcétera. Una cosa espontánea que ahora que sabemos que podemos coordinarla tiene un potencial inmenso. Así que espero que, así como en Argentina, creo, estamos muy cerca de conquistar el derecho al aborto, así lo puedan hacer las hermanas de la Patria Grande. Como joven militante y después como joven mujer política, vos sufriste muchos ataques, agravios de todo tipo y muchas veces muy violentos. ¿Cómo aprendiste a lidiar con esto? Como que me niego mucho a la vulnerabilidad, como que quiero ser fuerte, pero a la vez soy vulnerable, soy persona, entonces es muy complejo lo que me produce, que ni siquiera se trata de mí. Yo soy el chivo expiatorio, soy la excusa para leccionar un movimiento generacional que me excede, es decir, no se trata de que les caigo mal yo, seguramente también les caigo mal y me escuchan hablar y los estrese o los irrite, pero en realidad se trata de que agrediéndome y violentándome con esa constancia me están diciendo a mí, pero están diciéndole también a todos los pibes y las pibas que espejados en mi ejemplo piensan no solo en participar, sino en representar, que el precio es mucho más alto de lo que piensan. Lo que intento es no dejar que ellos me marquen de lo que hablo, no dejar que ellos decidan sobre qué intervengo, no darles el gusto de tener que estar hablando de mi cuerpo, de mi vida o lo que sea. Yo tengo una agenda, tengo compañeros y compañeras y a eso me dedico. Y creo que como saben que puedo tener éxito, no tienen otra opción que esta. Yo, mientras tanto, me intento sostener desde la templanza de las ideas. A veces no me sale, pero es la fórmula que me funciona cuando me funciona. Muchas gracias, Ofelia. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Sigan conectados con Francia 24.